Izuku en Musoku Tensei. Capítulo 8. ¿En serio, Paul? ¿En qué demonios estabas pensando? Estudiaras, ganaras experiencia en las expediciones, y ganaras dinero con tus logros adquiridos. No puedo esperar a ver en el hombre que te convertirás. Eran las palabras escritas en la carta que Paul había escrito. Mientras tanto yo, aquí estoy, sintiéndome más decepcionado de Paul y su exagerada decisión. ¿Cómo demonios se le ocurrió mandar a trabajar a Rudeus, mientras a mí me envía a quién sabe dónde? No pude evitar recordar con un suspiro mi situación. Hace unas horas, había estado luchando contra Paul en un duelo de rutina, típico sparring para alentar el momento. Pero de un momento a otro, Paul se había puesto extraño, y de repente, arremetió contra mí, y me dejó noqueado. Lo siguiente que pasó fue que había despertado de mi forzada inconsciencia para darme cuenta en que me encontraba en el interior de una carreta que hacía estragos en mi espalda. Por Dios que juro que inventaré las suspensiones si vuelvo a montar una carreta. Por otro lado, no puedo evitar recordar esos detalles. Bueno, hijo. ¿Te encuentras bien? Había escuchado la voz de un señor de bastante edad en ese momento. Este andaba solo, y llevaba atuendos algo pomposos que dejaba a la vista su considerable estómago entre su ropa algo llamativa. Sin embargo, por lo tradicionalmente simple que era la carreta en la que me encontraba, pude deducir que no se trataba de algún noble. En ella también se encontraba otro señor que acarreaba la carreta, alguien que parecía ser un vendedor de bienes. Al parecer, se trataba de algún comerciante que había alquilado un conductor. Sí. Dije, mientras me levantaba de la banca larga en la que me encontraba recostado. Por la fuerte tensión que sentía a través de mi torso y brazos, pude notar con claridad que me encontraba sujetado con cuerdas. Cuerdas muy fuertes. Un tic de molestia se apoderó de mí por las locuras de Paul. Mirando hacia el comerciante que me miraba con algo de preocupación, intenté organizar mis pensamientos para recopilar información. ¿Dónde estamos? ¿Cómo terminé aquí? Pregunté. El sudor fresco recién apareció alrededor de la frente del comerciante cuando se había perturbado por algo momentáneo. Bueno, hijo. Dijo, sacando un pañuelo para secarse la frente. El cómo apareciste aquí, se debe a un hombre extraño. Me dijo que te lleváramos hacia la ciudad de Fedora, en la región central del reino de Asura. Está a unas horas de nuestra ruta, pasamos desde Roa por el camino que conecta con el pueblo de Boona. Ahora vamos hacia la segunda capital más importante del reino. Dijo, mientras protestaba algo sobre que le daría un infarto si presenciaba otra locura más de este reino de perversos. No pude evitar estar un poco exasperado ante lo que estaba pensando. ¿Acaso Paul había hecho algo más loco? Por casualidad, sugerí. Aún no creía que algo como en lo que estaba pensando pasaría. No cuando mis padres eran muy discretos con las habilidades antinaturales que dominábamos casi todos en la casa. ¿Un hombre no descendió del cielo y le dijo que me llevaran a una academia de esgrima? Pregunté, sin poder creer que algo así pasaría. Sin embargo, por las expresiones del comerciante, no pude evitar dejar salir un suspiro de resignación. Tal vez mi padre no era el más inteligente de todos. Era de sentido común que a un niño no se le dejaba a la suerte por el amor a Dios. Ciertamente, muchacho. El comerciante dijo, mientras me entregaba una carta. Una carta que no podía sujetar, así que simplemente me lo dejó a un lado junto con un pergamino sellado. Y asumo que aquel hombre del cielo se trataba de tu padre, ¿no? Preguntó con comprensión. Sí, confirmé. Es mi padre. No es tan discreto y rigurosamente disciplinado para ser un caballero. Aunque es muy joven, de todos modos. Dije, pensando en lo joven que se veían sus padres. En alguna vida ellos pudieron ser considerados mis tataranietos. En alguna vida en donde me di la oportunidad de ser un hombre de familia. Diablos. Maldijo el comerciante, negando con la cabeza. Por un momento pensé que se trataba del mismísimo Pelagius. Dijo, refunfuñando un poco para sí mismo. Porque las cosas no pueden ser más normales en este reino de raros. Al menos en Ranoa los magos no eran así. Dijo, mientras miraba hacia la ventana de madera del carruaje. A la lejanía se encontraba un imperceptible castillo flotando en el cielo. No sé lo que vio en la capital de Asura, pero no me atrevo a preguntar. Mi linaje Greirat, perteneciente a la rama más lejana de la gran familia Noutos, era conocida por los reinos como seres de gran lujuria desenfrenada. Toda la rama Noutos y demás, eran unos perversos de lujuria, descendientes de la familia real, otra familia con el mismo problema.
Lamentablemente, estos eran rumores que Paul me había confirmado de ser ciertas. No pensé que los caballeros de élite en este reino pudieran dominar los cielos. Este dijo, mientras me miraba. En realidad, mi padre es un caballero de bajo rango. Corregí negando con la cabeza. La realidad es que mi padre es un maestro con el Touki. El aura de lucha de un guerrero. Expliqué a medias, una verdad en realidad. Paul era un prodigio del Touki, al punto de poder aprovecharlo mejor que yo. Aura de batalla. Interesante. El comerciante había dicho, tocándose la barbilla. Había oído leyendas de los grandes artistas de la guerra que usaban el aura de batalla. Los grandes espadachines también son capaces de usarla. No pensé que tu padre era un maestro del aura de batalla. Dijo, mientras se encogía de hombros. Sí. Dije, mientras desplegaba un poco de mi aura. Sentía irritación con esas sogas restringiendo mi cuerpo. Haciendo un poco o nada de esfuerzo, destruí mis ataduras con fuerza, asustando al comerciante por lo repentino que fueron mis acciones. Incluso casi nos salimos de la mala calle en el que nos encontrábamos transitando porque un pedazo de la soga había golpeado conductor. Pero por otra parte, el comerciante ciertamente cambió su expresión de asustado por lo repentino de mis acciones para luego llenarse de asombro total. Esas cuerdas podrían sujetar hasta el más fuerte de los hombres, muchacho. Dijo, mientras su expresión cambiaba a algo más casual, demostrándome una sonrisa de un viejo agradecido con la vida, pero con deseos de pedir más al ser dominado por la avaricia. De tal palo tal astilla, supongo. Dijo, mientras una intensa intención se mostraba en sus ojos. No pude evitar negar con la cabeza al ver a alguien con un nivel pasional por el negocio frente de mí. El espíritu administrativo recorría las venas de ese hombre en aquel momento. He de suponer que sí. Contesté, mientras veía cómo el comerciante se recostaba en el lado de su asiento. Ya pensaba en algo dentro de su cabeza. ¿Con que tú eres un discípulo de tu padre, no? Preguntó, mientras yo por mi parte, asentía. Técnicamente yo era más fuerte que mi padre. Aunque para eso tendría que recurrir a la fuerza bruta que me otorgaba el One for All. Sí, supongo que sí. Al parecer también desea que aprenda la disciplina de la espada. Dije, viendo al comerciante asentir. ¿Y por casualidad eres tan fuerte como tu padre? Preguntó. No tanto. Mentí. Pero al menos me defiendo. Expliqué, mientras recostaba mi cara entre mis manos con algo de pereza. Este anciano estaba haciendo que me aburriera sus rodeos repentinos. Sea claro, señor. ¿Qué quiere de mí? Pregunté, mientras veía la expresión de aquel comerciante tornarse muy sonriente. Debo reconocer que, de infantil solo tienes tu edad, muchacho. Dijo mientras se acercaba un poco más hacia mí. Pero tienes más madurez que muchos niños como tú, e incluso de muchos adultos jóvenes en días como este. Dijo, mientras sacaba de un baúl que se encontraba a su lado algo. Ya se me hacía extraño que tu padre te mandara solo a una ciudad tan lejana y cerca de los reinos bélicos sin ningún acompañante. Agregó. Mientras yo asentía con comprensión. Y un poco más de decepción por parte de Paul. Hasta un desconocido vio que esto era extraño. Oh, Paul, ¿en qué estabas pensando? De repente, este sacó un papel de aquel baúl. Se trataba de un documento en el cual tenía escrito un cheque a su nombre, con un sello de alguna casa importante. ¿Era un noble este hombre? Y de ser así, ¿por qué estaba exponiéndose al peligro de esa manera? Entonces este me enseñó, dijo algo que me hizo pensar en eso. Muchacho, ¿por qué no te propongo un trato? Dijo, proponiéndome algo a lo cual accedí con normalidad. De todos modos, Paul descendió del cielo con suma tranquilidad ante estas dos personas. ¿Por qué no puede un niño ocuparse de algo que apenas un adulto queriendo un suicidio siquiera consideraría? Luego de aceptar el trato, resulta que la razón del por qué el comerciante, al parecer un desheredado de la nobleza de Milis, había estado transitando solo estas calles, fue debido a que un grupo organizado de bandidos los había interceptado. Y a pesar de que este estaba escoltado por aventureros de rango C, lamentablemente no pudieron hacer nada contra la ventaja numérica que los había superado al final. Por lo tanto, su gente había sido masacrada, dejándolos a él y al conductor, apenas saliendo ilesos porque este había dado más de la mitad de su mercancía. Unas joyas que vendería en la ciudad de Fedora. La razón del por qué había terminado de esa manera, también fue por evitar los altos impuestos que tenía la carretera principal con la que se transitaba.
Esta era segura y altamente resguardada por los caballeros de la ciudad, pero la tarifa era demasiado alta, especialmente en estos tiempos. Sin embargo, su decisión le había costado más caro al tomar un atajo relativamente confiable. Así que nos dimos vuelta y fuimos hacia el punto en el que el comerciante había sido atacado. Cuando habían llegado, sorpresivamente habían sido interceptados por el grupo de bandidos. Podía reconocer que eran muy organizados, podrían incluso ser reconocidos como antiguos aventureros. Pero dejé esos pensamientos de lado y de inmediato se puso manos a la obra. ¿Alguna vez había dicho lo beneficioso que era la magia? La conclusión del conflicto fue relativamente fácil y rápido. Media hora después, todo el lugar había sido bombardeado por ataques de maná, reduciendo a la organizada amenaza de bandidos a nada más que gente rota y demacrada, literalmente. Estaban vivos, pero eso no dejaba de lado lo rotos que estaban. Les había salvado de la muerte luego de bombardearlos de explosiones para luego romperles las piernas a cada uno de ellos con el fin de que no pudiesen escapar. Al final habíamos recuperado la mercancía del comerciante, además de más mercancía robada. Así que todos, incluyendo a los bandidos y las mercancías adquiridas, volvimos a la ruta con el fin de llegar a la ciudad de Fedora, nuestro destino. Por lo que aquí estaba, viendo la carta que me había escrito Paul, acerca de que me había inscrito en una escuela reconocida de espadachines que se especializaban en el estilo del dios del norte. Una academia en el cual Paul había estudiado. Una en la que ni siquiera terminó la escuela y huyó de casa por lo rebelde que era, sumado a la presión familiar. Estábamos a las puertas de la ciudad, yo, el comerciante y la caravana de mercancías y bandidos con las piernas rotas. El cómo pudimos lograr transportar todo lo que llevábamos fue gracias a, obviamente, la magia. ¿Alguna vez dije que la magia era demasiado beneficioso? Usando la magia de luz, una de mis favoritas, logré materializar construcciones de energías programadas. Eso es, literalmente, construcciones de energía programados. Fue una fusión entre el arte de las runas y el poder de la magia de luz. Estas construcciones estaban diseñadas para que siguieran una serie de comandos programados, teniendo como base las leyes de los sellos de la magia. Por lo tanto, los bandidos fueron transportados en carretas con caballos holográficos, todos estos tomando versiones realistas para pasar la magia desapercibidamente. Eso y también tenían suspensión. Bueno, muchacho. El comerciante dijo, mientras se apresuraba a sacar algunos documentos de comercio normalmente utilizados por los vendedores. Este fijó su vista hacia las murallas de la ciudad de Fedora, muralla que se encontraba rodeado por casas a través de ella como claro indicio de crecimiento en su población. Llegamos a Fedora. Dijo, mientras yo asentía y me adelantaba junto con el comerciante hacia la banca delantera junto con el conductor. Fedora era una región que se encontraba en el centro del territorio del reino de Asura, continente central. Este, comparado con la reconocida región de Fitoa, tenía una gran capacidad de distribución de pieles de muy alta calidad. Sin embargo, a pesar de eso, la ubicación de la ciudad estaba siendo marcada por muchos problemas que negaban su incremento turístico. Por un lado, este estaba cerca entre las orillas de la llanura que conectaba con las montañas, cercanas a la desembocadura del Eso significaba que al menos, cada ciertos años, habría una oleada de dragones que pasarían cerca de la ciudad. Cosa que sería muy peligroso si en algún momento un desastre como lo que era un dragón tomara interés por la ciudad. En algún momento los aventureros vieron la ciudad como un buen lugar para prestar sus servicios, pero la academia de espadachines habían quitado sus fuentes de ingresos cuando los maestros de la academia empezaron a llevar a sus estudiantes espadachines de excursiones. Pero más peligroso aún. Los reinos bélicos. Hace 20 años, uno de los reinos bélicos más cercanos a la frontera de Asura, tuvieron el objetivo de invadir la ciudad de Fedora. Sin embargo, gracias a los grandes espadachines que se encontraban en ese momento, pudieron repeler a las tropas bélicas con fuerza. Esto había pasado 2 veces, al punto de que el rey de Asura intervino en los intentos de aquel reino. Hoy en día tienen un tratado de bajo al fuego por parte de los 2 reinos, y hasta el momento, no hubo indicios de invasión. El alcalde de la ciudad no era más que la familia Noutos Greirat, o al menos una rama del apellido. Así que asumí que Paul había movido la poca influencia que alguien desheredado tenía en su familia. La verdad era que mi familia era increíblemente grande. Al momento de entrar a la ciudad, nos dirigimos de inmediato hacia la fortaleza. A pesar de que nos llevamos la atención total de la ciudad, debido a la caravana que traíamos, nuestros asuntos fueron rápidos y de inmediato entregamos a los bandidos a los guardias correspondientes.
Los bandidos alegaban que yo era el responsable de que sus piernas estuvieran rotas, e incluso me tenían miedo de solo verme. Pero como era de esperarse, el sentido común se había hecho cargo, y no les creyeron. El papeleo adecuado no tardó más de 1 hora, y de inmediato fui llevado hacia la Academia de Caballeros. Esto como parte de agradecimiento de parte del comerciante, por hacerlo ganar demasiado dinero. Claro está, pagó mis servicios exclusivos. No todos los días te encontrabas con un niño súper fuerte que expulsaba energía destructiva de sus manos, y acababa con una horda organizada de bandidos con relativa facilidad, como si se tratara de un ejército de hombres y magos en un solo niño. Posiblemente Mikou. El comerciante ni siquiera se atrevió a pensar en lo que ganaría si estuviera con este niño. El comerciante me llevó hacia el centro de la ciudad circular, que al parecer estaba dividida por 3 bloques circulares que dividía la población. La alta nobleza, la media, y la baja. Al entrar a la ciudad habíamos pasado desde la baja hacia media de inmediato para poder dejar a los bandidos en el cuartel. Pero desde ahí, el comerciante me había llevado hacia la zona alta, donde los pequeños nobles, y nobles tenían su residencia. Se podía ver claramente la diferencia entre las clases. De suelo, a rocas y luego mármol. Definitivamente una gran diferencia. Por algo la carta decía que esta ciudad era muy competitiva hacia Fictoa, el cual, a diferencia de esta ciudad, estaba ubicado en el lugar perfecto para proporcionar las necesidades del reino en cuestiones alimenticios. Pasamos por un lugar que tenía la pinta de ser una zona recreativa, y desde mi posición podía ver una edificación particular. Asumí que habíamos pasado por un parque para la nobleza, y que la estructura que se encontraba a lo lejos se trataba de una especie de estadio hecha de piedra maciza y mármol. Pero unas cuantas cuadras después, pude ver una edificación que rivalizaba con la casa del alcalde. Era demasiado grande para ser normal. Se trataba de un castillo increíble, custodiada por 2 grandes caballeros con armaduras plateadas. Esos niños parecían de piedra. Lamentablemente ahora soy yo el niño. Bueno, hasta aquí llegamos. Me temo que tenemos que separarnos. El comerciante dijo, mientras estrechaba su mano hacia mí. Fue un placer hacer negocios contigo, muchacho. Serías un buen comerciante. Agregó. Yo correspondí su gesto y asentí. Espero verlo en algún futuro también, señor. Fui interrumpido por el comerciante. Nicolao. Nicolao Visionari. Ese es mi nombre, muchacho. Dijo, tomando su lugar. Hasta otro momento, señor Visionari. Dije. Tomé mis maletas y luego me dirigí hacia la entrada de la academia. Los guardias notaron mi presencia, y uno de ellos puso toda su atención en mí. El viaje me había costado un día completo, y algo me decía que un viaje como este tendría que llevar más tiempo. Asumí que Paul había hecho el mayor recorrido volando. Al momento de llegar a la puerta, el guardia que estaba fijándose en mí habló. ¿Cuál es tu asunto en este lugar, hijo? Este preguntó. Su expresión no cambió ni un poquito. Mi nombre es Izuku Weirat, soy un nuevo ingresado. Expliqué, mientras este estrechaba sus ojos hacia mí. Un extraño. No fui informado de que un plebeyo aplicaría este año. Dijo el guardia, por mi parte simplemente asintiendo con la cabeza. No podía evitar verme de esa manera. Yo, debido a mi crecimiento, la mayoría de mi ropa terminó siendo las remendadas de Paul. Así que no soy el ejemplo perfecto de un hijo de un caballero al que se le fue asignado todo un pueblo. De hecho, no soy un plebeyo, señor. Corregí. Soy el hijo de Paul Weirat. Un caballero asignado en un pueblo vecino de Fictoa. Me dijo que le diera esto al director. Expliqué, mientras sacaba un pergamino con el sello de la casa. Paul, dijo el guardia. Él había reconocido el nombre de Paul. Con que el infeliz desgraciado logró sentar cabeza. Más sorprendente, que un tipo tan irresponsable lograra ser caballero. Espetó, mientras suspiraba por algo que no pude intuir. Supongo que estos dos tenían una historia. ¿Conoce a mi padre? Pregunté, mientras entregaba el pergamino. Mucha gente conoce a tu padre, hijo. Dijo, viendo el pergamino. Asintiendo con la cabeza, cerró el pergamino y luego vio al compañero que se encontraba a su lado. Lorne, necesito que me cubras un momento. Escoltaré a este muchacho con el director. Pidió. El compañero asintió, de acuerdo con lo que había dicho el guardia. No hay problema, Sauros. Este respondió, y siguió con lo suyo. Siguiendo al guardia, Sauros, fui llevado hacia el interior del castillo. En el transcurso del camino, pude ver más acerca del interior de la academia.
El lugar parecía hecho de una suite de primera clase. Los muros, a pesar de que se notaba con claridad de que estos habían tenido mejores momentos, estaban hechos de mármol puro. Las personas caminaban de arriba hacia abajo como si se tratase de un campus estudiantil. Las mujeres, según pude notar por el mayor volumen de personas, estaban ubicadas en el lado derecho del campus. Los chicos, en la misma medida, estaban del lado izquierdo. Esto también se extendía hasta el castillo, por lo que pude intuir que de esa misma medida el campus estaba dividido igual. Sin embargo, eso no significaba que estos no se mezclaban, ellos, por lo que veían, estaban. Vamos, muevan sus brazos, rápido. Estudiando, supongo. Y haciéndolo al aire libre. Los gritos de los instructores con sus respectivos grupos se podían oír desde cualquier otro lugar por todo el campus. Sauros había dicho que hoy era un día especial. Un miembro real del reino de los elfos había llegado a la academia como un sinónimo de confianza entre el reino Asura y los elfos. Estos, los que se encuentran fuera del gran bosque, aquellos elfos llamados elfos pureelves. Los pureelves se tratan de nada más ni nada menos que de los descendientes de los primeros hechiceros en el planeta, cuando la primera guerra contra los demonios había surgido. Los 7 dioses en ese momento habían estado en guerra. Entonces, los elfos, con el fin de proteger sus tierras y su gente, hicieron un contrato con los espíritus de la tierra, entidades tan antiguos incluso más viejos que los dioses. De ahí había surgido la magia. Luego los humanos, con la ayuda de los elfos en ese momento, también habían empezado a aprender de la magia, aunque más limitados que los elfos en todo el sentido de la palabra. O eso era lo que Sauros me había dicho, de todos modos. Por curiosidad, sentí la necesidad de expandir mi Touki hacia el exterior. En el momento en que lo realicé, pude sentir a cada ser vivo dentro de 50 metros. De allí, pude juzgar el nivel de amenaza de cada persona dentro de la academia. Sauros, al parecer tenía el nivel de avanzado. La gran mayoría de los chicos, de diversas edades, tenían un nivel de intermedio, ligeramente por encima, o muy superior que alguien intermedio, de su respectivo nivel. Pude sentir 2 firmas muy poderosas, pero no podía hacer una comparación con ellos. Eran muy superiores a Paul. Había algunas excepciones, muy pocas, pero que eran destacables de todos los demás. Sin embargo, entre toda la demostración, alguien se encontraba caminando con un grupo en particular. Parecían diferentes en su gran mayoría, por no decir que demasiados destacables. Pieles pálidas, orejas largas como las de Silpi, y vestiduras con placas de armaduras de un plateado muy reluciente. Eran elfos puros, según Sauros. Ellos pertenecían al continente central. Vivían en una isla, aunque no era considerada un continente por lo pequeña que era, incluso si era más grande que cualquier otra isla. Ellos también tenían su reino extendido a través de la parte superior de la mandíbula del dragón rojo, más allá del reino de Ranoa, en las partes más frías del continente. Estos eran considerados como vecinos de Asura, la razón del por qué Asura pudo lograr separarse de todos los reinos bélicos para darse estabilidad. Tanto Asura, como el reino de los elfos, el reino Chosen. Ambos reinos están hasta el momento, en buenos términos comerciales. También no son cualquier raza ubicados en el gran bosque. Ellos tienen los medios para defenderse y tienen mejor estructura en todos los ámbitos políticos, sociales y económicos. Sin mencionar su alta longevidad, pudiendo vivir 5 veces más que un humano promedio como mínimo. Sauros es un gran historiador sin dudas. También me dijo que Paul le coqueteó a una comerciante de ese reino y casi le costaba la vida. La comerciante tenía esposo. Oh, Paul. Tenías que ser tú. Sin embargo, entre los elfos, una chica, con no más que unos 12 años por lo que veo, se fijó en mí. Por un momento, yo y la chica tuvimos contacto visual. Pelo blanco, orejas tan largas como las de Silpi, ojos verdes y piel pálida. Labios rojos cerezos. Definitivamente esta niña era una cosa, los elfos siempre tenían buenos genes. Ella, por otro lado, me miró con desdén y me ignoró con arrogancia. Supongo que también es una niña presumida. Me encogí de hombros y luego dejé de usar Touki. Seguimos nuestro camino, y luego nos dirigimos hacia el interior del castillo. Mientras entrábamos por algunos amplios pasillos del primer nivel, pasamos de largo a una recepcionista que nos dio las buenas tardes. De inmediato, fui llevado al aparato que coincidía con algo que podía reconocer como algo que existía incluso en mi antigua vida. Un ascensor. O al menos un aparato con la misma función.
Consistía en una plataforma decorada con estatuas y figuras de dragones rojos de mármol. Dicha plataforma tenía un cristal muy grande de mana en medio. En el momento en que nos colocamos en la plataforma, Suros puso sus manos en una plataforma a su lado, y así fui llevado hasta el nivel más alto del castillo con un ascensor de levitación. Al llegar al último piso, fui guiado hacia la puerta del fondo, el cual se encontraba cerrada. Luego de estar frente a la puerta, no pude evitar suspirar. Bueno, chico. Aquí estamos. Dijo Sauros, aún neutral. Sí, supongo. Dije, mientras daba un paso hacia... Bueno gente, hasta aquí el capítulo de hoy. Y como pueden notar, aún sigo usando mi voz. Así que dejando de lado todo este relleno, les mando un gran saludo y un abrazo a los siguientes 5 usuarios que se encuentran en los comentarios.